buscando ser saciado. Esa debe ser nuestro interés, que el Señor nos sacie de sus infinitas misericordias. Vamos a mirar aquí Primera de Pedro, y hemos dicho a lo largo de cada escuela dominical en cuanto al tema de la santificación, de la santidad. Hemos dicho que nadie puede ser santo por sí mismo, ¿no? La santidad, hemos dicho, insisto, se trata de mostrar o confirmar que somos verdaderamente creyentes, ¿verdad? Un rasgo distintivo del creyente es que muestra una santidad por cuanto ha sido separado, ha sido cortado, vive en un mundo que no es el mundo de las tinieblas, sino un mundo que tiene unas disposiciones nuevas. Y la primera disposición que tiene es la morada de Cristo mismo por su Espíritu en ese creyente. Entonces, estamos ya en la parte práctica de ser santo. Bueno, dije mal. Estamos en la práctica santa de ser santo. No, el cristiano es santo. Me comunico en eso, ¿no? El cristiano ya, si ha nacido de nuevo, nuevo nacimiento, ¿verdad? Si ha nacido de nuevo, si ya el Espíritu ha hecho habitación en su vida, si mora ya el Espíritu, el cristiano es santo. Bueno, usamos una palabra en ocasiones para decir que posicionalmente estamos en una posición de santos, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa, usted tiene legalmente, posicionalmente, usted es un ciudadano de Colombia. Legalmente lo es ciudadano aunque no quiera la patria, es un ciudadano. Ya otra cosa es cómo viva como ciudadano, no obstante que tiene unos deberes de cómo vivir como ciudadano. Pero si no vive como o conforme a esos deberes, sigue siendo ciudadano. Eso pasa en lo civil. En lo espiritual es más estricta la cosa. Somos ciudadanos ya del reino de Cristo. Ya somos ciudadanos. Tenemos una credencial, tenemos una cédula, por decirlo así, y es la simiente de Cristo en nosotros, es la obra de Cristo aplicada por el Espíritu Santo en nosotros. Somos ya ciudadanos del reino de los cielos. Pero si bien un ciudadano colombiano es, ¿cómo diríamos? Puede ser no. En ocasiones rebelde, no ama la patria, critica, no se somete. En el reino de los cielos no sucede así. En el reino de los cielos, quien es ciudadano del reino de los cielos tiene que vivir conforme a esas disposiciones. Y no es algo, mejor dicho, hoy se usa la palabra que uso la explico porque hay niños. No es que haya un constreñimiento. ¿Sabe lo que significa la palabra constreñimiento? Significa, Andrés, que estás acá, es obligar, ¿sí? Obligar. No es que un constreñimiento, mejor dicho, Dios te está... Bueno, lo que Dios dice hay que hacerlo. Pero lo que pasa, lo que quiero dar a entender es que no es constreñimiento, es una reacción voluntaria del creyente, porque ya está en es una nueva criatura, y esa nueva criatura, por causa de la obra del Espíritu, busca las cosas que agradan al Señor. Y esa es una característica. No es forzar, sino que voluntariamente, pero ese voluntario no es él, sino es lo que el Espíritu está produciendo a él. Mejor dicho, un creyente verdadero busca
por la obra del Espíritu, adorar al Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Es algo natural. Hoy lo vamos a ver por qué. Ok, en el versículo 13, es algo natural en términos espirituales, ¿no? Hablando. Versículo 13, estamos diciendo qué es lo primero que debemos o que debe haber en un verdadero creyente para hacerse, para practicar la santidad, para vivir en santidad, no obstante que es santo, para practicar la santidad. Según el versículo 13, ¿qué fue lo que habíamos dicho? Ese creyente tenía ahora ¿qué cosa? Una mente nueva, ¿sí o no? Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí yo usé la palabra mente, se puede usar también la palabra intelecto, ¿de acuerdo? Es decir, un nuevo cambio, metanoia es el cambio de la mente, arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, una nueva mente, pero ojo con lo que estoy diciendo. Cuando estoy hablando de entendimiento, de mente, yo no estoy diciendo, eso es una parte del cuerpo humano. No, aquí se está tomando, esa es una figura literal, lo que voy a decir. Se está tomando la parte por el todo. ¿Qué significa la parte por el todo? Lo que está hablando de la mente, está hablando de todo el cerebro. ¿Estamos? De la parte por el todo. No es que Dios dice, bueno, en la mente porque ese es el único órgano que tienes que procesa pensamientos. Bueno, sí, pero no es ese el énfasis. Está diciendo, ahora esta persona es diferente. Por eso el Proverbios de la semana pasada que decía, ¿cuál es qué cosa? Su pensamiento, tal es él. Es decir, no está hablando cuál es su mente o cuál es su entendimiento, aunque sí, obvio, pero está hablando de lo que es la persona. ¿Estamos? Entonces, Pedro aquí apunta, usa la palabra entendimiento para decir, ahora ustedes ya no van a pensar, a actuar como lo hacían antes. ¿Por qué razón? Porque son nueva criatura. Recuerden, nueva criatura significa que ya hay una nueva vida donde hay otro principio que va a regular esa vida, y ese principio es la obra de Cristo. Pero esto no es fácil porque cuando el niño nace, bueno, este es otro tema, nace con la facultad de comunicarse y de articular sonidos, no los animales, el niño sí. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que enseñarle. ¿Cómo empiezan ellos? Balbuceando, ¿sí o no? Pero ¿qué hay que enseñar? El creyente es igual. En el nuevo nacimiento ya puede ser un erudito en temas de la naturaleza, pero en el momento en que es convertido, empieza un proceso de conocimiento, mente, ¿cierto? De conocimiento, de crecimiento en la fe, y por eso es que una iglesia es muy importante. Bueno, no muy importante. Una iglesia es necesaria para esa edificación y para ese crecimiento. ¿Ven? Entonces, primera parte, una nueva cosmovisión, ¿verdad? Una nueva forma de pensar. Versículo 13. Ceñid, ahora ustedes, ojo, aprétense bien los cinturones, pero en este caso, ustedes ahora sí, aprétense bien, ustedes van a ceñir su mente nueva, ¿bajo qué? Bajo la palabra de Dios. Por eso es que un cristiano sin palabra de Dios no es, ¿sí? El cristiano se va a regular. Un salmo muy rápido, el Salmo 1, ¿verdad? En su ley, ¿qué cosa? En su ley. La ley es justamente la base de su existencia en Cristo. La ley de Dios, la palabra de Dios es la base de nuestra existencia, de nuestra posición, de nuestra permanencia en Cristo Jesús, la palabra de Dios. ¿Estamos?
Por eso es necesario, por eso aquí en el versículo 2, 1 del capítulo 2, Pedro dice, versículo 2 del capítulo 2, dice, desead, ¿qué cosa? Pues, Desead, capítulo 2 de Pedro, desead como niños, ¿qué cosa? Desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? la leche espiritual. La leche espiritual. ¿Se dan cuenta lo que dice? Es que el Julanito era esto, era muy importante y llegó a Cristo y inmediatamente vamos a ponerlo a predicar porque él era muy... No, está en pañales. Bueno, y pueda que todos nosotros aquí en esta mañana estemos en pañales, pero estamos en el deber de seguir creciendo allí, ¿verdad? Entonces, conecte usted eso que estoy diciendo, esa nueva mente debe empezar a nutrirse ¿con qué? Versículo 2, con la palabra de Dios. Ahí dice la palabra de Dios no adulterada. No resisto la tentación, pero vamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Quiero aprovechar este momento para decir, miren que el apóstol Pedro, ¿se acuerda que él era un pescador, verdad? Y sin embargo, el Señor lo instruyó. Miren lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 16. Desde el versículo 15. Dice, estoy diciendo, el principio de santificación aquí no estoy poniendo el énfasis, bueno, como es santo, voy a hacer las cosas santas. No, el principio de santificación, según lo que estoy explicando de Pedro, es, ya soy renacido, ¿verdad? Ahora el interés, bueno, como soy renacido, voy a hacer todas las cosas bien. Bueno, un impío puede tener ese cambio también. Yo quiero hacer a partir de hoy las cosas bien. El que es renacido, lo primero que anhela es alimentarse, nutrirse, recibir de la gracia, para que el efecto de eso que ha recibido, de esa gracia que ha recibido, de esa palabra, lo lleve a ¿qué? A orar. O sea, obras no sin la palabra de Dios, obras no sin el Espíritu de Dios. Entonces, este creyente prepara su mente y Pedro dice en el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, ¿qué cosa? Hay algunas difíciles de entender. Parte de nuestra santificación es justamente tener una instrucción espiritual correcta en el Evangelio, para que cuando obremos, actuemos, nuestros actos estén alineados ¿con qué? Con el verdadero Evangelio. Es interesante, ¿no? Porque no es hacer por hacer, es hacer de acuerdo a lo que Dios ha establecido, para que eso sea de acuerdo al Evangelio. Bien, entonces ya vimos en una primera parte que ese creyente, parte de su santificación es anhelar. Si por ejemplo usted dice, yo soy santo, yo quiero agradar a Dios, pero usted no se afana por ser instruidos y usted mismo escudriñar como tal la revelación de Dios, la palabra de Dios, pero usted se conforma solamente con congregarse en una iglesia y no se preocupa por recibir, porque su mente sea nutrida, ¿sí?, de la verdadera palabra de Dios. Usted puede hacer 1000 y una cosas, pero si no,
si no hay un crecimiento propiamente en el Evangelio, esas 1001 cosas pueden ser, muchas de ellas, fuego extraño. Pastor, o sea que es un deber y a la vez es una gracia, porque es un regalo que nos instruya, pero a la vez es un deber como creyente de introducirme en la enseñanza de la palabra. Y esa práctica de introducirse en la enseñanza de la palabra es otra forma de practicar la santificación. Okay. Me estoy comunicando cuando usted, porque es que a veces pienso que hay una vieja noción acá, que yo actúo santamente es cuando hago el bien. Que tocaba entregar esto, lo entregué, tocaba dar esto, bueno, eso también hace parte, ¿me hago entender? Pero cuando ustedes se sientan en su casa apartan un tiempo para orar y para leer la palabra, ¿sabe qué está haciendo? Está también practicando la santificación. En este momento que está sentado allí, cómodo y cuidado, la silla se parte, usted está practicando ¿qué cosa? Santificación. Está aquí como el hermano que está así en este momento, muy quieto. Él está practicando en este momento la santificación siempre y cuando esté recibiendo por el Espíritu. Y en el Espíritu, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por eso yo soy un poco quisquilloso con algunos términos. Es que usted viene a la iglesia solo a calentar. Sí, perdónenme, yo lo he escuchado. Viene a calentar, métase, involúcrese, haga esto, haga lo otro. Y si hace eso, entonces ya muestra su espiritualidad. ¿Han escuchado eso? Sí. No, el hecho que usted venga, claro, si hay que levantar una silla, la levantamos. Si hay que hacer esto, lo hacemos. Si hay que servir ahí, lo hacemos. Si hay que, claro, pero el hecho de venir y escuchar la palabra de Dios y hacerlo porque quiero glorificar al Señor y que Dios, esta palabra es correcta, me ministre con su palabra. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy dando muestras de una vida en santificación. Y estamos quietos, ¿no? O sea que la cuestión no es meramente obrar, hacer o no hacer. Claro, hay que hacer. Es vivir como creyente, en este caso, y parte de esas santificaciones. Y otra cosita más para terminar ese puntico. Mire la importancia de la mente. El crecimiento en la fe, ¿no? Mire que Pedro, cuando ustedes leen este versículo, otra forma de la mente para conectarlo con la santificación. Versículo 15 del capítulo 3. En este pasaje, Pedro está diciendo: sino santificar. ¿Escucharon eso? ¿Cuál es nuestro tema, no? Versículo 15. Sino santificar, ¿qué cosa? A Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y qué hay más que hacer? Y estar siempre preparado. ¿Y cómo nos preparamos? El crecimiento de esa nueva mente, de esa nueva vida, de esa nueva criatura, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, fíjense, nosotros nos preparamos, pero también cuando estamos presentando defensa es cuando estamos presentando el Evangelio de Cristo. Esto se ha usado para usar una palabra grande que se llama apologética, ¿no? ¿Sí? Está bien. ¿Sí? Pero cuando estamos presentando y defendiendo el Evangelio, estamos haciendo
apologética. Y eso es parte de qué también? De la santificación. De pronto, no, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, porque Dios es santo, ¿verdad? Usted está defendiendo porque Dios es santo, sino santificar a Dios. Eso también es parte de la santificación. Y si ustedes vienen notando, yo no estoy hablando de dar esto, no dar esto, e insisto, todo eso hace parte de las obras. Pero me temo que a veces hemos confundido la santidad con el otro tema que se llama el tema de las obras. Ese es otro tema. Voy a decirlo de esta manera, repito, ¿se acuerda que hay una doctrina que se llama las buenas obras? Que es nuestro deber, ¿verdad? Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la santificación. Se lo voy a resumir de esta manera. La santificación tiene que ver con lo que somos en nuestro carácter, y las buenas obras tienen que ver con lo que debemos hacer, con lo que hacemos. La santificación con lo que somos y las buenas obras con nuestros deberes, con nuestro hacer. A veces se mezclan entre las buenas obras, dice, ay, esto es mi obra santa, ese es otro tema, debe ser santa, pero la santificación apunta a nuestro carácter. Por eso estoy diciendo esto, a nuestro carácter. Ahora, si apunta a nuestro carácter, por eso cuando ustedes lo ven, lo van a ver en la santificación en el contexto de no mentir, de no hacer esto, de no del lugar, del pecado. ¿Y a dónde apunta nuestro pecado? Pues a nuestro carácter, a arrepentirnos. Esa partecita quedó bien ahí. Sí. Porque es que yo puedo obrar, es que Judas obraba, hacía buenas obras, y muchos hacen buenas obras, incluso no siendo creyentes son buenas obras, no para salvación, pero son buenas obras, pero no son santos. Y no glorifican a Dios. No glorifican a Dios esas obras que hacen, no obstante no están en contravía, muchas de ellas, de lo que Dios demanda en cuanto a nuestros deberes sociales y todo esto. Digo, muchas de ellas, ¿me hago entender? Pero repito, por eso es que el tema de la santificación no lo estoy enfocando, ni creo yo que el énfasis esté en lo que hago, sino en mi práctica de mi carácter, en lo que yo soy. Soy santo, no es por lo que hago, sino porque hay un carácter distinto acá. ¿De qué me vale hacer todas las cosas pero soy un perverso? Después de esa santificación, obviamente, ¿cómo van a resultar esas obras? Santas. Procede de un corazón ya arrepentido. Pero ojo con lo que estoy diciendo. Vamos a devolvernos a Pedro. Porque aquí no estoy hablando de forjar un carácter santo de la nada. ¿Qué debemos hacer? Pero debemos hacer algo, o al menos esperar algo, para practicar mi santificación en mi carácter. Versículo 13. Pregunta número 1. Después de apuntar el apóstol Pedro sobre nuestro entendimiento, sobre nuestra mente, ¿qué es lo que él está demandando allí después de apuntar a nuestra mente? Versículo 3. El que me lo diga. La sobriedad del cristiano. Está apuntando la sobriedad Del cristiano. Dos, sobriedad, ¿y qué dice de esa sobriedad? Y esperar.
Hay que esperar en la gracia. Ahí nomás. Segunda parte. Primera parte. Ya eres una nueva criatura. Tienes que tener ahora, obrar en la mente. El siguiente paso es, no vayas a obrar, cálmate. Es como si usted nace un bebé y usted no lo instruye. ¿Qué pasa si un bebé nace y nadie lo instruye, nadie lo forma, pues ¿cómo se va a criar? A su manera. ¿Ve la cosa? Entonces, no, usted ya tiene la capacidad, usted ya está en una posición espiritual, ya usted no está bajo el pecado, obviamente hay pecado, pero usted va a empezar a crecer en este momento, con esa nueva mente. ¿Pero qué necesita? Cálmese. ¿Qué fue lo que dije? Cálmese, espere. Y la palabra ahí es dominio propio. Sea sobrio, no se precipite, espere para obrar con ese nuevo entendimiento de lo que es ahora. Espere. Ahora, siguiente paso. ¿Qué debe esperar? Versículo 13. Ahí dice, literalmente le dice ahí. Completo la gracia. Espere, añádele una frasecita más. Por completo, si no lo entienden, es una nueva criatura. Espere, si me hace bien, ahora espere. ¿Espere qué? Por completo, en la gracia de... Por eso Pablo decía, he trabajado más, pero no yo, sino El Señor. la gracia de Dios. Entonces, el nuevo creyente va a obrar ahora a partir completamente de ¿qué? De la gracia de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted obra, cuando usted cuando usted vive como creyente, que no es bajo el Evangelio, usted no está practicando la santificación. Y díganlo en otras palabras, ¿qué sería eso? Pecado. Estamos viviendo el Y pecado. que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, les contado por pecado. Ahí está practicando el pecado, no está practicando, por eso es todo por gracia, ¿verdad? Ahora bien, el primer vínculo es con el Señor para practicar la santificación. Voy a recibir de la gracia de Dios. Obviamente que si usted destapa eso, que es la gracia de Dios, ¿sí? Es toda su obra, ¿verdad? Y si usted lo quiere saber, más adelante Pedro se lo dice a partir del versículo 18. Ya empieza a explicar la gracia de Dios, sabiendo que fuiste rescatados, ¿se acuerdan? Por gracia, rescatado por gracia, vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, bueno, en fin, y habla de la obra de Cristo en el versículo 19, está hablando de la gracia que recibió. Entonces, mire esto, yo quiero decirles lo siguiente, mire, para practicar la santificación es muy bonito. ¿Por qué razón? En la práctica de la santificación, ya aquí somos como agentes o personas pasivas al recibir la gracia. Pero después que recibimos la gracia, ya estamos habilitados. La pregunta es, ¿por qué razón usted ahora debe santificarse? ¿Por qué debe santificarse? Piense. ¿Por qué usted debe santificarse? Bueno, para ser una mejor persona. La respuesta es Por obediencia. no. Es que manda una. Por obediencia, no, ese es un medio. Ok. Pero voy a llevar. O sea, ¿usted por qué debe santificar? Ah, porque soy cristiano. Eso no dice nada. No. Ser santo porque yo soy santo. Ser santo porque Dios es santo. Sí y no. Pero sí, pero no es lo preciso en este momento. Para mostrar al Señor. Porque sin santidad nadie verá. Maravilloso, pero no es el punto, el enfoque que lleva Pedro. No es, eso es cierto, ojo, ¿no? Cuando digo no,
Sí. No es. Cuando lo que tú estás diciendo, eso se llama una exhortación para ser santo. Que debo hacerlo porque Él es santo, eso es una exhortación. Pero no es del por qué yo debo santificar. Porque es el carácter de Cristo y yo tengo que ser con él. Sí y no. Ok. Por crecimiento espiritual, todo eso es verdad, pero no. Pero si es un ¿Por qué debo yo santificarme? Por la gracia del Espíritu Santo que es el que lo lleva a uno a santificarse, que es el Espíritu Santo. O sea, sí, claro, ese es el medio que yo debo usar. Ese es el mejor medio, no la causa, porque es la gracia. ¿Por qué debo ser santo? Bueno, ¿saben para qué? Voy a darles una idea. Para mejorar esta sociedad, que hay mucha corrupción, ¿no? O para mejorar la iglesia misma. Para mejorar la iglesia misma. Y nos mandamos en esos emoticones, hay una cosa que tiene una oración aquí, una cosa. Señora, Para darle otra cosa maravillosa, pero no es verdad, esa no es la causa. Para dar ejemplo, porque es que somos cristianos y hay que dar ejemplo. Eso es verdad, hay que dar ejemplo, pero en otro contexto. Mire, ¿saben por qué debemos ser santos? Y yo no voy a inventar, esto no es una interpretación, esto es literal. Y ahí sí le voy a aplicar este principio. El que tiene ojo para ver, vea lo que dice el versículo aquí 14. ¿Saben por qué debemos ser santos? ¿Saben por qué? Respuesta. La respuesta es porque nada más ni nada menos somos hijos de Dios. Por eso debemos ser santos. ¿Escucharon eso? Eso no es una interpretación. Esa es la línea que Pedro está enseñando. ¿Por qué debemos ser santos? No para mejorar la sociedad. Porque el pecado siempre será manifiesto. Es más, y aumentará, aunque la esperanza sobrevienta, que es la gracia de Dios. Simplemente porque somos hijos de Dios. O sea que la santificación está vinculada a esa preciosa doctrina de la adopción. ¿Por qué debemos ser santos? No para ser mejores, no. ¿Por qué me debe obedecer? ¿Por qué deben obedecer los hijos? O sea, por naturaleza, ¿por qué? Porque deben obedecer a los padres, ¿sí o no? Por ser hijos. No todos los niños están obligados a obedecer a un padre, solamente a los que son hijos de ese padre. ¿Me hago entender? Sí. No todos los niños, aunque sean hijos, están obligados a obedecer a alguien que sea padre, como no todas las mujeres están obligadas a sujetarse a un hombre, solo sí de su esposa. ¿Está claro eso? ¿O Luz Dari le está diciendo cómo? ¿Qué fue lo que quiso decir? Lo que quise decir en términos así muy claros es que la mujer debe sujetarse ¿a quién? A su marido, a su esposo. Y claro, hay una sujeción secundaria. Mira, si no tenemos esposo en ese momento. Bueno, como todas las mujeres al Señor, pero también a las autoridades que el Señor la ponga en su providencia. Autoridades en la iglesia, autoridades en su trabajo, ya no en la familia, porque ya usted es responsable. Si fuera pequeña, y si escucha con honra a sus padres, pero ya hay una responsabilidad. ¿Me hago entender? Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Simplemente, no todas las personas son hijos. Todas las criaturas son hijos. Algunos son hijos del diablo y otros son hijos de Dios. El que sea inmundo todavía. Y el que sea santo, santifíquese todavía. Entonces, los hijos de Dios, por ser hijos, por ser hijos, no vamos a inventar, simplemente por ser hijos, y ya la implicación de ser hijos es otras enseñanzas. No fue que llegaron a ser hijos porque quisieron, no, ya sabemos eso,
Dios los hizo hijos, por ser hijos voluntariamente, devotamente, con todas las ansias, anhelan santificarse. Y si usted no tiene ese espíritu ferviente, bueno, quítenle la palabra espíritu, si usted no tiene esa responsabilidad ferviente de santificarse, probablemente no es hijo de Dios. O está en un pecado y hay que arrepentirse. ¿Ve la cosa? Que no es cuestión aquí, yo no estoy hablando qué hago, sino me estoy probando qué soy. Soy hijo de Dios. Miren esto a la santidad. Soy hijo de Dios. Entonces, porque si soy hijo de Dios, quiere decir que hay un vínculo con un Padre. Y ahora sí, el medio para mostrar que soy hijos, ahora sí, que es la obediencia. Notan que el tema de la obediencia no es así, obedezca. No. La obediencia es el medio, no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque usted no puede prometerse a sí mismo de obedecer a Dios en todo para lograr ser salvo o para por fin alcanzar la meta. No. Aquí dice, mire que Pablo, léalo así muy meditadamente. Cuando usted empieza a leer el versículo 14 dice, como hijos obedientes, ojo con lo que estoy diciendo, como hijos obedientes, no está diciendo ustedes tienen que ser hijos para ver, no, él está hablando ya a un creyente. Si un creyente le está diciendo, como hijos obedientes, lo que le va a decir es normal que un hijo sea obediente. Como hijos obedientes, ahí sí. ¿Qué sigue de ahí para allá? Bueno, de ahí para allá sigue llenarse más de la gracia de Dios y no sujetarse con esa nueva vida que tiene a los moldes del mundo, ¿sí o no? No os conforméis a los deseos que antes, no sigas pecando, ya tienes una nueva mente, ya tienes que andar, tienes una nueva vida, eres nueva criatura, has recibido de la gracia de Dios, eres hijo, entonces ya no vayas a vivir como vivías cuando eras hijos de las tinieblas. ¿Saben de qué tema estoy hablando? De la santificación. Y me temo que teníamos ahí que santificación me iban a enseñar era qué voy a hacer y qué no voy a hacer. Ese es el tema de las buenas obras. Salimos de la ignorancia, dice, porque deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿A qué se está refiriendo? A lo que era, ¿no? A lo que era él. ¿Qué era? Era un pecador. ¿Qué era lo que deseaba? Pues eso. Pero fíjese que estamos en una iglesia reformada, cristiana, con avance, y todavía seguimos siendo ignorantes porque confundimos qué era la santificación con nuestras obras. Y seguimos siendo ignorantes. Hoy salimos de la ignorancia. Estamos saliendo. Pero yo no estoy diciendo que no, la Biblia dice que somos hechuras nuevas para buenas obras, las cuales estaban preparadas de antemano. Pero ese es el tema de las buenas obras. Y esas buenas obras se deben hacer, obviamente, de un corazón santo, que se está santificando. Se deben desprender de ahí. Por eso no nos debemos ufanar como iglesia reformada, porque fíjense que seguimos en la ignorancia. En parte, y bueno, tenemos mucho que aprender. Sí, bueno, vamos a ir captando y capturando lo que dice aquí. Entonces, fíjense que ya dice como hijos obedientes, ¿verdad? Como hijos obedientes los que reciben
¿Qué recibieron los hijos obedientes, los hijos de Dios? Una herencia. ¿Y cuál fue la herencia? Pues la obra de Cristo, la promesa de Dios, una herencia allí. Y con base en esa herencia ahora la obediencia debe ser... entonces, vamos a algo que nos siga enseñando allí. Digamos que cuando uno habla de esa obediencia está en términos de que como hijos obedientes está en términos de una advertencia. ¿Estamos? Usted ya es hijo, pero como es hijo, entonces debe obrar, debe forjar un carácter de hijo. ¿Por qué razón? La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados, justificados, predestinados para que seamos conforme a la imagen de Cristo, a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 dice eso, ¿verdad? Para que seamos conforme a la imagen de Cristo. No está diciendo para que ustedes hagan estas obras y hagan estas obras. No, está diciendo para que usted como tal sea de ser conforme a la imagen de Cristo. Y de ahí para allá sí, a orar y a andar como Él anduvo, ¿no? Ok, entonces, cuando dice como hijos obedientes no se amolden, lo que les está diciendo es una advertencia, ¿verdad? Ya lo vieron ahí. Ahora, en versículo 15 hay una advertencia ya para tu santificación. Eres otra persona. Y en el versículo 15 dice, sino que aquel que os llamó es santo. Acuérdense. Sed también vosotros santos en vuestra manera de, fíjense, ojo con esta palabrita, en vuestra manera ¿de qué? De vivir. De vivir, es decir, tú tienes una nueva, perdonen que lo diga así, tú tienes una nueva existencia ahora, tú tienes una nueva vida ahora, espiritualmente hablando, ¿no? Tú eres ahora una nueva criatura. Tú ya no eres una persona que el pecado está enseñando, eres una nueva criatura en tu manera de vivir. Porque primero hay que saber quién somos y esa respuesta va a determinar lo que hacemos, ¿no? Si ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Entonces, en tu manera de vivir, se lo está hablando de esta manera. Versículo, como aquel que os llamó es santo, ahí no está respondiendo a la pregunta, ¿por qué debemos ser santos? No, ahí está hablando en términos de exhortación. ¿Usted por qué ya debe santificarse? Porque su Padre es santo. Ya eso es una exhortación. Santifíquese, santifíquese. ¿Y por qué debe ser santificarse? Porque su Padre es santo. Bueno, hay un momento ahorita para preguntas, para piedras también, para ampliar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué me produce usted en este momento que quisiera? Pastor, ¿puedo opinar? Claro. Es que es tan importante y tan lindo esto que aprendimos hoy, o por lo menos para mí. El Señor dice en Romanos al impío, no tienen excusa, porque yo me les revelé en la creación. Romanos 1, 18 y 19. ¿Cuánto más los hijos a quienes les he dado la fuerza y el poder para que no sigan pecando? O sea, Entonces tampoco, exacto. Entonces tampoco nosotros, cuánto menos tenemos excusa para hacer lo que no conviene. Pero sin embargo pecamos. Oye, yo no estoy diciendo lo contrario, yo estoy diciendo es que cuánto más responsabilidad tenemos como creyentes, porque si al impío le dice tú no tienes excusa, al creyente también le dice usted no tiene excusa. Ojo, sí, exacto.
La verdad, perdóname, ya tengo la palabra. Primera de Juan dice, por un lado, el que ha nacido de Dios No practica el pecado. no peca en un aspecto. En otro aspecto dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero te quiero dar la palabra antes si yo termino ese día. ¿Ibas a hablar? Sí, a lo que ella decía el hermano Guillermo, sí, no dejamos de pecar, ¿cierto? Pero ya hay una conciencia frente al pecado, ¿sí? Yo no peco, como dice Pedro, deliberadamente o voluntariamente, ya hay como que algo, un freno que me pone el Espíritu Santo para decir, no, yo reconozco que eso es pecado, ¿sí? Pero eso tampoco quiere decir que no tenga un resbalón, ¿sí? Bueno, y si lo tienes, ¿y qué pasa si lo tenemos? Pues ahora ¿Nos excusamos? No, sabemos que hemos cometido ese pecado, lo sabemos. Y el mismo Espíritu nos redarguye, el Espíritu Santo nos redarguye, porque esa es nuestra promesa que Él nos dejó. Es cierto, miren lo siguiente, aquí no está ni siquiera el Evangelio. Cristo se dijo, sed perfecto, Sí. como mi Padre de los cielos es perfecto. Pero no es la idea, ustedes van a llegar a la perfección, a la madurez espiritual y ya. Pero sí ese pasaje es para que nos inste no a pensar que todavía pecamos, sino que nuestro crecimiento en la santificación es progresivo y que avanzaremos por la gracia del Señor. Y a eso es que nos llama el Señor. Y cada vez que pequemos, la respuesta a nosotros mismos es rebelde, me comporté como un hijo del diablo. Pero es que eso es lo que nos llama. Cristo me dice, sed perfecto. Es decir, lo que está diciendo es, madure más espiritualmente. Esa es. Y cada vez que peco, es justamente, no tengo excusa ante Dios. Pero peco, claro. Pero peco. Y estoy contento porque peco. No, es abominable. Pero peco. Pero por encima de esa práctica, por causa de nuestro pecado todavía remanente, se sobrepone ese deseo de ser santo. ¿Estamos? Está por encima de eso. Bueno, ¿quién más levantó la mano? ¿Nadie más? ¿Alguien más? O... Es que se habla sobre la perfección y el Pablo nos habla en Tesalonicenses que dice que será en una vida y será Dios, lo que nos garantiza que todavía no seremos perfectos en nuestra que venga Cristo. Okay. No hay una perfección. Pero ayúdame, yo hablé de la perfección. Ayúdame. Del pecado, que cometemos los pecados. Lo que dije fue que Cristo dijo que ser maduro, o sea, ser perfectos, como en el sentido, usted debe crecer al carácter, debe madurar. Bueno, pero sí somos perfectibles, ¿no? No perfectos, perfectibles que estamos en ese camino. Bueno, entonces, por eso ahora tiene sentido. Alguna vez yo le dije, ¿qué hizo usted en la semana que cree que fue santo? Por eso nos rajamos todos, porque estábamos relacionando en primera instancia qué hacía para darme una lucecita que sí soy santo. No, primero es, soy hijo de Dios, tengo un carácter. Ok, oremos. Señor, te honramos y lo hacemos como pueblo porque nos has apartado, Señor. Y ahora estamos bajo tu gracia, aquí listos, Señor, para que en un mismo espíritu, en una misma fe, te digamos, alabado seas tú como Padre, Señor. Alabado sea la obra de Cristo. Alabado sea la obra del Espíritu aplicando esa obra de Cristo en nuestras vidas, Señor. Señor, qué implicación tan profunda, Dios, y tan demandante ser hijos tuyos, Señor.
el hecho de ser hijo, Dios, debemos conformarnos a tu imagen. Así que, Padre, ayúdanos, Dios, porque cada uno de los creyentes es un templo andante de Dios. Ayúdanos porque muchas veces, Señor, no reflejamos esa gloria tuya en nuestras vidas. Señor, esto nos hace pensar cuando retiraste la gloria tuya del templo, porque había pecado, Señor. Si bien hoy el Espíritu permanece, sí se pierde la comunión contigo cuando hay pecado, Señor. Y es necesario que haya arrepentimiento. Oh Dios, ayúdanos en Cristo Jesús.